El café se derramó sobre mi camisa blanca, quemándome la piel a través de la tela. No fue un accidente. Mi hija lo arrojó directamente a mi pecho mientras gritaba que yo era un estorbo, que mi tiempo ya había pasado. Cuando vi su rostro esa madrugada, cuando el teléfono sonó con la notificación del banco, supe que todo había valido la pena. Su expresión de horror absoluto fue el momento en que comprendí que algunas lecciones solo se aprenden cuando ya es demasiado tarde. Pero déjame contarte cómo llegamos a ese punto, cómo una hija a quien le di todo se convirtió en alguien que no reconocía. Mi nombre es Roberto Mendoza, tengo 64 años y he trabajado cada día de mi vida desde los 14. Empecé vendiendo periódicos en las esquinas de Monterrey, luego trabajé en una fábrica de textiles, después aprendí el oficio de carpintería. Con el tiempo, a punta de sacrificio y noches sin dormir, logré abrir mi propio taller de muebles. Nada ostentoso, nada lujoso, pero era mío. Cuando mi esposa Elena murió hace 12 años, dejándome solo con nuestra hija Patricia, juré que la niña nunca sufriría necesidades. Patricia tenía apenas 17 años entonces. Era brillante, hermosa, llena de sueños. Quería estudiar diseño de interiores en la universidad. Yo trabajaba 18 horas al día para pagar su colegiatura, sus materiales, su ropa, todo. Nunca le dije que no a nada. Tal vez ese fue mi primer error. Patricia se graduó con honores. Consiguió trabajo en una firma importante de diseño. Conoció a Rodrigo, un hombre que decía ser empresario, pero que en realidad vivía de hablar bonito y hacer promesas vacías. Me cayó mal desde el primer momento, pero cuando tu hija te mira con esos ojos llenos de amor, ¿cómo le dices que no? Se casaron hace 5 años. Yo pagué toda la boda. 40,000 pesos que saqué vendiendo algunas herramientas antiguas que había heredado de mi padre. Patricia quería una fiesta grande, elegante, para impresionar a los clientes de Rodrigo, dijo. Yo sonreí y firmé los cheques. Después, necesitaron dinero para un negocio seguro. 150,000 pesos que saqué hipotecando el taller. Les di todo sin hacer preguntas. Era mi hija, la niña que había crecido en mis brazos, la que me había prometido cuidarme cuando yo fuera viejo. El dinero desapareció en 6 meses. Nunca hubo negocio. Solo gastos, viajes, restaurantes caros, ropa de marca. Cuando les pregunté qué había pasado, Patricia me miró con frialdad y dijo que yo no entendía cómo funcionaban las inversiones modernas. Pero yo seguía siendo su padre. Y cuando me llamó hace 3 meses diciendo que necesitaban ayuda urgente, que tenían una oportunidad increíble, abrí mi casa para ellos. Solo por unos meses, papá, hasta que nos recuperemos, prometió. Esos meses se convirtieron en una pesadilla silenciosa. Al principio todo parecía normal. Patricia y Rodrigo llegaban tarde, salían temprano, apenas me hablaban. Yo cocinaba, limpiaba, trataba de no estorbar en lo que seguía siendo mi propia casa. El taller ya no era lo que fue. A mis 64 años, con artritis en las manos y problemas de espalda, ya no podía trabajar como antes. Tenía 2 empleados jóvenes que hacían el trabajo pesado, pero la verdad es que el negocio apenas daba para mantenernos. Una noche, 2 semanas después de que llegaran, bajé a la cocina por un vaso de agua. Eran casi las 2 de la madrugada. Escuché voces en la sala. Patricia y Rodrigo hablaban en voz baja, pero no lo suficientemente baja. No podemos seguir así, Patricia. Tu padre se aferra a esta casa, al taller, a todo. Es tiempo de tomar decisiones. Lo sé, amor. Pero ¿cómo lo hacemos? Es terco, no va a aceptar vender. No tiene que aceptar. Mira, conozco un abogado. Si conseguimos que un médico certifique que está senil, que ya no puede manejar sus asuntos, podemos obtener poder legal sobre él. Luego vendemos todo, lo metemos en algún asilo económico y nosotros finalmente podemos vivir como merecemos. Me quedé paralizado detrás de la puerta. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Crees que funcione? La voz de mi hija sonaba emocionada, no horrorizada. Emocionada. Claro que sí. He visto casos similares. El viejo está acabado de todos modos. Ya no produce, ya no sirve, solo es un lastre.
Piénsalo, Patricia. Esta casa vale mínimo 2 millones. El taller, aunque esté viejo, está en buena ubicación. Otros 800.000 fácil. Y debe tener ahorros que no nos ha dicho. Siempre fue tacaño con su dinero. Mamá me contaba que nunca la dejaba gastar en nada bueno. Eso no era cierto. Elena había tenido todo lo que necesitaba, todo lo que quisimos darle antes de que el cáncer se la llevara. Pero yo no dije nada. Solo escuchaba cómo mi propia hija reescribía nuestra historia. ¿Y si se da cuenta? ¿Si se opone? Patricia, el hombre tiene 64 años. Está cansado, enfermo. ¿Qué va a hacer? Además, una vez que tengamos el poder legal, todo será más fácil. Confía en mí. Subí las escaleras en silencio. No pude dormir esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Durante los días siguientes, empecé a notar cosas que antes había ignorado. La forma en que Patricia revisaba los papeles de mi escritorio cuando pensaba que no la veía. Cómo Rodrigo tomaba fotos del taller para enseñárselo a un amigo. Las conversaciones que se cortaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Una tarde, Patricia organizó una cena familiar. Cocinó ella misma, algo que no había hecho en años. Estaba excesivamente amable, sonriente. Durante la cena, Rodrigo preguntó casualmente sobre mis documentos, dónde guardaba las escrituras de la casa, si tenía testamento. Solo curiosidad, suegro. Es importante tener las cosas en orden a su edad. Uno nunca sabe. Yo mascullé algo sobre tenerlo todo en el banco y cambié de tema, pero vi la mirada que intercambiaron. Frustración apenas disimulada. 2 días después, Patricia sugirió que visitara a un médico. Papá, te he notado confundido últimamente. Olvidas cosas, repites historias. Creo que deberías hacerte un chequeo. Conozco un doctor excelente, especialista en personas de tu edad. No estoy confundido, Patricia. Papá, por favor, ¿es solo un chequeo? ¿O es que ya no confías en tu propia hija? Ahí estaba. La manipulación emocional, el juego de culpa, las mismas tácticas que probablemente había aprendido de Rodrigo. Lo pensaré, dije. Esa noche escuché otra conversación. Esta vez no fue accidental. Me paré deliberadamente fuera de su habitación. No quiere ir al doctor. Sospecha algo. Entonces, tenemos que acelerar las cosas. Habla con él sobre el testamento. Hazle creer que te preocupa su futuro. Si podemos conseguir que te ponga como heredera universal, luego será más fácil argumentar que está incapacitado y que tú debes administrar todo. Y si no funciona, funcionará. Tú sabes cómo manejarlo. Llora un poco, dile que lo amas, que solo quieres cuidarlo. Los viejos son sentimentales. Caerá. No cayó una sola lágrima de mis ojos esa noche, solo una fría claridad. Mi hija, la niña que había cargado en mis hombros, a quien había enseñado a andar en bicicleta, por quien había sacrificado todo, me veía como un obstáculo, como algo que eliminar. Al día siguiente, actuando como si nada, le dije a Patricia que tenía razón, que debía poner mis asuntos en orden. Sus ojos brillaron de codicia apenas contenida. Me alegra que lo entiendas, papá. Es lo mejor para todos. Le dije que iría al banco esa tarde, que hablaría con el abogado de la familia sobre actualizar el testamento. Patricia casi saltaba de alegría. ¿Quieres que te acompañe? No, hija. Son cosas aburridas. Tú aprovecha para descansar. Fui al banco, pero no hice lo que ella esperaba. Don Miguel Herrera había sido mi abogado durante 30 años. Era mayor que yo, un hombre honesto de la vieja escuela. Cuando le conté todo, su rostro se endureció. Roberto, lo que me cuentas es muy grave. ¿Estás seguro? Completamente seguro, Miguel. Los he escuchado planearlo todo. Entonces, tenemos que actuar rápido. Si consiguen a un médico sin escrúpulos que certifique incapacidad mental, pueden crear un problema legal serio, incluso si después se demuestra que era falso. Dime qué hacer. Don Miguel se reclinó en su silla, pensativo. Primero, vamos a hacer un examen médico completo contigo, con un doctor de mi confianza. Certificaremos que estás en plenas facultades mentales. Eso nos da protección legal. Segundo,
Vamos a cambiar ese testamento hoy mismo. Y tercero, hizo una pausa. Vamos a darles suficiente cuerda para que se ahorquen solos. Pasé las siguientes 2 semanas en silencio, observando. Patricia y Rodrigo pensaban que estaban siendo discretos, pero yo veía todo. Las visitas al doctor amigo que Patricia mencionaba, las reuniones con el abogado de Rodrigo, las valuaciones de propiedades que encontré escondidas en sus cosas. Una noche, durante otra de sus cenas familiares, Patricia sacó el tema. Papá, he estado pensando, esta casa es muy grande para ti, el mantenimiento, las escaleras. ¿No sería mejor vender y mudarte a un lugar más cómodo? Un lugar donde te cuiden, donde no tengas que preocuparte de nada. ¿Te refieres a un asilo? No, papá, no un asilo, una residencia, para adultos mayores, con enfermeras, actividades. Serías feliz ahí. Soy feliz aquí. Esta es mi casa. Papá, sé razonable. No puedes seguir viviendo solo, y el taller ya no da dinero. Es momento de aceptar la realidad. ¿Qué realidad, Patricia? Que ya estás viejo, que ya no puedes cuidarte solo, que necesitas ayuda. Rodrigo intervino, con esa voz de vendedor que tanto odiaba. Mire, suegro, no queremos sonar crueles, pero Patricia tiene razón. Nosotros podríamos vender esta casa, el taller, invertir el dinero. Con las ganancias, podríamos pagarte una residencia muy bonita y aún nos quedaría para vivir dignamente. Es una solución que beneficia a todos, entiendo. ¿Y quién decidió que mi casa y mi negocio son suyos para vender? Papá, no te pongas así. Algún día todo será de Patricia de todos modos. ¿Por qué esperar? ¿Por qué aferrarte a cosas que ya no puedes manejar? Me quedé mirándola. Esta mujer de 35 años, con su ropa cara pagada con mi dinero, sentada en mi mesa, en mi casa, diciéndome que ya era hora de desaparecer. Tienes razón, dije finalmente. No puedo seguir manejando todo solo. Vi cómo sus caras se iluminaban. Pensaban que habían ganado. Mañana iré al banco, arreglaré todo. Esa noche los escuché celebrar. Risas, música, brindis. Desde mi habitación, acostado en la oscuridad, los oía planear su futuro. Un futuro construido sobre mi desaparición. A la mañana siguiente, efectivamente fui al banco. Patricia me acompañó, insistiendo en que quería apoyarme en estos trámites difíciles. Su amabilidad era nauseabunda. Lo que ella no sabía es que todo ya estaba arreglado. El Nuevo Testamento había sido firmado una semana antes. La casa estaba ahora en un fideicomiso a nombre de una fundación que ayudaba a niños huérfanos, ejecutable inmediatamente en caso de mi muerte o incapacidad. El taller había sido transferido a mis 2 empleados, muchachos honestos que llevaban trabajando conmigo 10 años. Mis ahorros, 180,000 pesos que había guardado durante décadas, fueron donados a un centro de ancianos que realmente cuidaba a las personas con dignidad. Patricia no recibiría nada, ni un peso, ni un clavo. En el banco, el gerente me vio y sonrió. Don Roberto, un placer verlo. ¿En qué podemos ayudarlo? Solo vine a verificar que todos los movimientos de la semana pasada estén correctos. Por supuesto, todo está en orden. Las transferencias se ejecutaron perfectamente. ¿Desea un comprobante? Sí, por favor. Patricia miraba confundida. ¿Qué transferencias, papá? Las que hice la semana pasada, hija. Poner todo en orden, como me sugeriste. El gerente, que conocía toda la situación gracias a don Miguel, me entregó los documentos con una sonrisa cómplice. Patricia los tomó, empezó a leer y vi cómo su cara cambiaba de color. ¿Qué es esto? ¿Un fideicomiso? ¿Fundación de niños huérfanos? ¿Transferencia del taller? Su voz subía de volumen. Papá, ¿qué hiciste? Puse mis asuntos en orden, como me dijiste. Pero esto significa que yo no heredo nada, absolutamente nada. Las personas en el banco empezaron a mirarnos. Patricia temblaba de furia. Papá, esto no puede ser legal. Tú no estás bien. Tú no puedes tomar estas decisiones. Estás senil, estás enfermo, necesitas ayuda. Saqué un sobre de mi bolsillo y se lo entregué. ¿Qué es esto? Léelo.
Con manos temblorosas, Patricia abrió el sobre. Dentro había una evaluación médica completa, firmada por 3 doctores distintos, certificando que yo estaba en perfectas facultades mentales. También había copias de las grabaciones de audio que don Miguel me había ayudado a hacer. Sus conversaciones con Rodrigo, sus planes, sus palabras exactas. Vi cómo leía, cómo su cara pasaba del rojo de la furia al blanco de la comprensión absoluta. Lo sabía. Yo lo había sabido todo el tiempo. Papá. Su voz era apenas un susurro. Dime, Patricia, ¿en qué momento dejé de ser tu padre para convertirme en un lastre? ¿Cuándo exactamente decidiste que mi vida ya no valía nada? Yo puedo explicar. No hay nada que explicar. Te escuché. Escuché cada palabra, cada plan, cada vez que me llamaste viejo inútil, cada vez que calculaste cuánto valía mi muerte para ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Tú me debes todo. Te sacrifiqué mis mejores años. Me casé con Rodrigo por tu culpa, porque tú nunca me diste suficiente dinero para ser independiente. Ahí estaba. La verdad finalmente salía. Te di todo lo que tenía, Patricia. Trabajé hasta que mi cuerpo se rompió. Tu madre murió preocupándose porque tú tuvieras un futuro, y tú nos pagas planeando encerrarme en un asilo de mala muerte mientras te quedas con todo. Es mi derecho. Soy tu hija. Eras mi hija. La Patricia que yo crié murió hace mucho tiempo. No sé quién eres tú. Me levanté para irme. Ella me agarró del brazo. No puedes hacerme esto. Necesito ese dinero. Tenemos deudas. Rodrigo me dejará si no conseguimos dinero. Papá, por favor. Deberías haberlo pensado antes de llamarme lastre. Antes de planear robarme mi dignidad junto con mi patrimonio. Salí del banco. Patricia se quedó ahí, sosteniendo los papeles, llorando. Pero no eran lágrimas de una hija arrepentida. Eran lágrimas de alguien que acababa de perder su apuesta. Cuando llegué a casa esa tarde, Rodrigo ya se había ido. Había empacado sus cosas y desaparecido. Tal como había predicho. Sin dinero no había amor. Patricia llegó horas después, pálida, derrotada. Rodrigo se fue, dijo con voz monótona. Lo sé, me dejó. Dijo que yo era una inútil, que no servía ni para manipular a mi propio padre. Me quedé en silencio. ¿Estás contento? ¿Es esto lo que querías? ¿Destruir mi vida? Yo no destruí tu vida, Patricia. Tú lo hiciste. Yo solo me negué a dejar que destruyeras la mía en el proceso. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que haga? Lo que debiste hacer desde el principio. Trabajar, vivir con tus propios medios. Aprender que las personas no son cajeros automáticos. No tengo dónde ir. Eso tampoco es mi problema. Se quedó mirándome con una mezcla de odio y desesperación. Te odio. Eres un viejo egoísta y cruel. Tal vez. Pero al menos soy un viejo que no planeó traicionar a su propia familia. Patricia se fue esa noche. Recogió sus cosas, llamó a una amiga y desapareció de mi vida. No he sabido de ella en 2 meses. Alguien me dijo que está viviendo con una prima en Guadalajara, trabajando en una tienda. Espero que esté bien. A pesar de todo, sigue siendo mi hija. Pero no la extraño, y creo que eso es lo más triste de todo. Ahora vivo solo en una casa más pequeña. Vendí la grande, y con ese dinero también hice una donación. El taller sigue funcionando, y los muchachos vienen a visitarme seguido. Me traen café, me cuentan cómo va todo. Son más familia que mi propia sangre. A veces pienso en Patricia, en la niña que fue, en la mujer que pudo haber sido, y me pregunto dónde me equivoqué. Tal vez le di demasiado. Tal vez le enseñé que el dinero resolvía todo. Tal vez su madre hubiera sabido mejor que yo cómo criarla. Pero ya no importa. Las decisiones están tomadas. La vida continúa. Si me preguntan si me arrepiento, les diría que no. Porque lo que hice no fue venganza. Fue protección. Protección de mi dignidad, de mi autonomía, de mi derecho a vivir mis últimos años como yo decida, no como otros planeen por mí. Los hijos no tienen derecho automático a la vida de sus padres. El amor no es una deuda que se cobra, y la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu valor como ser humano.
Esa es la lección que Patricia nunca aprendió. Y que yo aprendí demasiado tarde, pero no tan tarde como para no poder hacer nada al respecto. Ahora, cuando me siento en mi pequeña sala, tomando café por las mañanas, siento algo que no había sentido en años. Paz. La paz de saber que nadie está planeando mi final, que nadie me ve como un obstáculo, que puedo vivir con dignidad hasta mi último día. Y si eso hace de mí un viejo cruel y egoísta, como dijo Patricia, entonces, que así sea. Prefiero ser un viejo cruel con dignidad, que un viejo bondadoso sin ella.